Ustedes nos han estado acompañando durante los domingos. La iglesia tiene varias series y esta serie, como hemos mencionado, es de Primera de Juan. Y hoy vamos a ver el capítulo 3, versículo 11 en adelante. Yo les invito a que si ustedes tienen sus Biblias, si tienen alguna pluma, algún esfero, un lápiz, puedan anotar ahí varias cosas que vamos a ver, que va a ser muy interesante. Si ustedes han estado en la iglesia cristiana por mucho tiempo, o apenas van llegando a la iglesia cristiana, hay una característica que la iglesia siempre habla, de la que siempre está recordándole a las personas, es acerca del amor, ¿cierto? Y esta mañana nosotros queremos ver o queremos responder esta pregunta: ¿por qué hablamos del amor? ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre hablamos del amor? Andamos enamorados nosotros porque siempre estamos hablando del amor, y estamos hablando del amor entre hermanos, estamos hablando del amor hacia Dios, del amor que tiene la iglesia, y nosotros incentivamos a las parejas que se amen unos a otros, e incentivamos a los hermanos que amen a sus otros hermanos, a los prójimos, ¿verdad? Es algo que nosotros siempre hacemos y siempre decimos. Pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué hablamos nosotros tanto del amor? Aparte de que andamos enamorados nosotros, ¿se han preguntado por qué es que la iglesia siempre habla del amor? Y qué bueno que hablemos del amor, y vamos a responder esa pregunta: ¿por qué nosotros hablamos del amor? Y antes de empezar, quisiera que nos pongamos de contexto. El libro de Primera de Juan, como todos saben, se escribió por el apóstol Juan, ¿verdad? Y este libro de Primera de Juan está respondiendo a un problema que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Es decir, cuando Juan escribe, algo estuvo pasando en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso estaba la comunidad cristiana, como nosotros estamos hoy aquí, la comunidad cristiana, y esta comunidad se dividió. Y cuando causó la división, una de las cosas que causó la división es que muchas personas estaban empezando a decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Eso es un fundamento de la iglesia cristiana. Nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios porque vemos eso en las Escrituras y lo hemos experimentado en nuestras vidas con la salvación. Pero había un grupo dentro de esta comunidad de creyentes, había un grupo que decía que Jesús no es el Hijo de Dios, y empezaron a dividirse. Y este grupo que se salió de la iglesia, este grupo empezó no solamente a decir que Jesús no era Hijo de Dios, sino también empezó a contradecir, empezó a tener problemas, empezó a rechazar a las otras personas. Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan nos hablan sobre este problema. Más o menos para darnos idea de lo que estaba pasando, acompáñenme a Tercera de Juan, que está nada más unas 2 hojas más adelante de ustedes. Tercera de Juan, y vamos a ver el versículo 9. Juan, que era ya el anciano de este tiempo de la iglesia, Juan enviaba a varias personas como misioneros a la iglesia de Éfeso. Y cuando les enviaba como misioneros, les enviaba para que enseñaran. Y había Gallo, que era una de las personas que tenía que recibir a los misioneros, no lo estaba haciendo. Entonces Juan, en medio de este problema, Juan le escribe lo siguiente en el versículo 9. Dice, de Tercera de Juan, dice: le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diófetres, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Versículo 10. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo niega a recibir a nuestros maestros, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Se dan cuenta que estuvo la comunidad en un inicio y luego hubo un grupo que se separó. Y una de estas personas de este grupo les estaba diciendo a los otros: no reciban a los hermanos que están viniendo, no reciban a los misioneros que están viniendo. Y cuando alguien los recibía, incluso estas personas los rechazaban y los sacaban de la iglesia. ¿Eso es señal de amor? ¿Eso es señal de ser cristianos, de ser hermanos unos con otros? Eso no es señal de amor. Eso no es señal de que el amor de Cristo vive en uno. Entonces, a este problema Juan está respondiendo. Cuando vienen estas falsas acusaciones, cuando viene esta falta de amor,
cuando viene esta agresividad con otra persona, a este problema Juan está escribiendo su carta de Primera de Juan, respondiendo a esa falta de amor y esa falta de solidaridad. Pero vamos a ver por qué es que nosotros enfatizamos tanto con el amor. Primera de Juan se divide en dos secciones. El capítulo 1 y capítulo 2 se divide en que Dios es luz. Nosotros vimos cómo es que nos habla acerca de ser nosotros seguidores de Jesús y rechazar a los falsos maestros. Dios es luz, va a decir Juan en los primeros capítulos. Ya del capítulo 3 en adelante, Juan nos va a hablar de que Dios es amor y nos va a enseñar de por qué nosotros debemos amar a los otros hermanos. Que no seamos como este grupo de creyentes que se salió de la iglesia y en vez de mostrar amor al hermano, lo que estaba mostrando era rechazo. Y lo que estaba mostrando era agresividad. Y ahí no mora el amor de Cristo. Dice, Él no recibe a los maestros que están yendo a la iglesia a enseñar, más bien los rechaza. Esta persona supuestamente tenía que recibirles, darles alimento, darles hospedaje, pero esta persona en vez de hacer eso le cierra las puertas a los maestros que Juan está enviando a la iglesia de Éfeso e incluso rechaza a las personas que las están ayudando. Y a esa pregunta, ¿verdad? A ese problema Juan está respondiendo. ¿Me captan la idea? ¿Estamos todos en la misma página? Con esto, miren, vamos nosotros a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 24 y vamos corriendo. El versículo 11 empieza, este es el mensaje. Todo el libro de Juan va a iniciar de esta manera y este es el mensaje, que Dios es amor. Anteriormente veamos cómo Dios es luz y hoy vamos a ver cómo Dios es amor. El resumen del capítulo del capítulo 3, del versículo 11 al versículo 24, el resumen de todo lo que vamos a ver está en el versículo 14. Si ustedes me acompañan leyendo el versículo 14, dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue estando muerto. Versículo 14. Todo del 11 al 24 se va a resumir en el versículo 14. De que nosotros amamos a nuestros hermanos y es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Cuando nosotros rechazamos a alguien y no mora el amor de Dios en nosotros, eso significa que no hemos pasado de muerte a vida, más bien estamos viviendo en la muerte. Significa que no tenemos el amor de Dios con nosotros. Porque la expresión de Dios es que Dios es amor. Y cuando andamos en las peleas y en las riñas y cuando andamos deseándole mal a alguien en vez de desearle algo bueno a alguien, eso es demostración de que aún seguimos en la muerte. Que no hemos pasado de esa muerte a vida. ¿Y por qué hablamos nosotros tanto del amor? Primera cosa, hay un principio que la Biblia nos enseña que es el principio de identidad. Vamos a leer la Biblia todos. Bueno, yo voy a leer y ustedes me acompañan en el versículo 10 y luego el versículo 19. Versículo 10 del capítulo 3 dice, por lo tanto, podemos identificar a quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Principio de identidad. El texto dice, nosotros podemos identificar. Podemos nosotros ver quiénes son hijos de Dios. Dice, nosotros podemos identificar quiénes son hijos del diablo. Dice, porque los que son hijos de Dios pueden y tienen el amor entre ellos. Entonces, este es el primer principio, que se puede identificar a alguien. El versículo 19 dice de esta manera, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Nos habla de dos cosas esta primera parte, este principio de identidad. Es decir, ¿por qué hablamos nosotros del amor? Porque el amor nos identifica a nosotros. ¿Por qué hablamos nosotros de solidaridad y de compasión y de misericordia? Porque eso nos identifica. El texto bíblico dice, eso demostrará de ustedes. Podremos identificar que estamos con Dios, porque
nuestras acciones de solidaridad a los hermanos, al prójimo, dice, demostrará, es un principio de identidad. Nosotros nos identificamos como creyentes, como cristianos, y eso es el resultado de que nuestras acciones son de amor y de misericordia para la otra persona. ¿Por qué hablamos nosotros del amor? Primer principio, porque el amor nos identifica. El amor a nosotros nos identifica. Uno ve que cuando alguien está teniendo o demostrando ese amor de Cristo, ese amor nos está identificando como seguidores de Cristo. ¿Está claro eso? El primer principio es que el amor a nosotros nos identifica. Cuando nosotros hablamos acerca del amor, ¿qué es el amor? El amor, en el texto que nosotros estamos leyendo, el amor aquí se traduce como agapao. Siempre hemos escuchado el término ágape, el amor de Dios hacia el ser humano. Pero agapao es un término que viene del ágape, que está en un verbo, está en una acción. ¿Cómo identificamos nosotros al hermano? ¿Cómo demostramos? Es cuando nosotros actuamos. No solamente estamos diciendo cosas, pero estamos actuando. Este es el primer principio. El amor a nosotros nos identifica. Una vez un hermano mío me dijo, pero viejo, me dijo, o sea que nosotros debemos amar a todos, debemos demostrar ese tipo de misericordia a todos. Jesús dijo, ¿qué harán ustedes? ¿Qué hay de bueno en ustedes si solamente aman, dice, a quienes los aman a ustedes? ¿Qué hay de bueno de ustedes si solamente oran por los que oran por ustedes? ¿Qué hay de bueno en eso? Dice, el resultado realmente es cuando uno ora por aquellos que a veces a uno los maldicen. El problema está, dice, cuando uno ora solamente por los que uno ora, no estamos haciendo nada de bueno. Pero cuando uno es bueno con aquellos que a veces son malos, dice, ahí está morando el amor de Dios en ustedes. Cuando en vez de responder con agresividad, yo respondo con amor o con solidaridad o con respeto. Hoy hay grupos de parejas que se están reuniendo y de paso les invitamos todos los domingos de la mañana al grupo de parejas. Los hermanos entran medios enojados, pero salen muy felices de ahí todos los domingos de la mañana, así que pueden venir. Pero ese es el resultado, ¿verdad? Cuando nosotros respondemos con solidaridad. Cuando respondemos no con agresividad, pero respondemos con una compasión hacia las personas. Esta palabra ágape, esta palabra amor, significa que nosotros debemos abrazar el anhelo de Dios, debemos coger la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? Que en esto demostrarán que ustedes son mis discípulos, en que se amarán unos a otros. Abrazar el anhelo de Dios o abrazar la visión de Dios significa que nosotros estamos teniendo la misma visión de Dios para nosotros, que Dios tiene para nosotros, y estamos entendiendo que esa misma visión Dios tiene para el prójimo. Lo mismo que Dios quiere para nosotros, eso mismo Dios está queriendo para la otra persona. Eso es la palabra agapao. Abrazar la visión de Dios, abrazar el anhelo de Dios para la otra persona, no solamente para mí. Entonces, primera cosa, el amor nos identifica. Eso es lo primero. ¿Por qué hablamos del amor? Porque el amor a nosotros nos identifica. Y muchas personas dicen en ocasiones, y hay que amar a todos, hay que mostrar solidaridad con todos. Mi hermano dice, incluso con la suegra, y todos dicen, incluso con la suegra, con todos nosotros debemos mostrar ese amor y esa solidaridad. Primer principio, el texto bíblico nos habla que podemos identificar y esto demostrará criterios sobre la identidad. Aquí hay una oposición entre ser hijos de Dios e hijos del diablo. Eso dice el texto bíblico. Entre obrar bien y amar al hermano o no amar al hermano. Entre ser o no ser. No hay un término medio. O somos o no somos. Eso dice el texto bíblico. Primera cosa, el amor nos identifica. Es un principio de identidad. Y qué bueno que al cristiano lo identifique, que tiene el mismo amor de Dios para las personas, así como Dios tiene el amor hacia nosotros. ¿Está claro? Hay otro segundo principio que el texto bíblico nos enseña y seguimos en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 11 y luego versículo 18. Versículo 11 dice de esta manera: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Y después en el versículo 18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. El primer versículo, el versículo 11, nos dice qué hacer y nos dice ámense unos a otros. Eso dice el primer versículo. Luego el versículo 18 dice cómo hacer esto. ¿Y qué dice el versículo 18? No solamente de palabras, sino de acciones. Algo muy interesante que pasó en América del Sur en los años 60, 70, por ahí, es que decían que nació algo que se conocía como la misión integral, y la misión integral tenía que ver que cuando yo hablo con el hermano o comparto de Dios con el hermano, no solamente le doy la palabra, sino también le comparto el pan a él. Y cuando le estoy compartiendo el pan, pues también le estoy compartiendo la palabra. Y ese era como el resumen de la misión integral. Compartirles la palabra, pero también poder compartirles el pan. El texto bíblico dice ámense unos a otros y después nos dice cómo amar unos a otros. No solo de palabras, sino también de acciones. Y eso los que están casados, ¿verdad? Yo he escuchado mucho de eso. Dice que me ama. Así dicen, ¿verdad? Algunas personas, especialmente las hermanas, dicen, así dice que me ama, dice, ¿verdad? Pero no lo demuestra. ¿Y uno cómo tiene que demostrar eso? Nos dice el versículo 18, no amen solo con palabras, sino también con acciones. Es un principio de conocimiento. Cuando nosotros estamos amando, conociendo a la persona, es cuando nosotros estamos actuando por esas personas. Estamos nosotros queriendo, anhelando lo que Dios anhela para nosotros, pero también estamos anhelando lo mismo para la otra persona. Y estamos tratando de colaborar con la otra persona. Es interesante cuando Hechos 2:42 al 47, las iglesias, ¿verdad?, del primer siglo como se conocen, dice, y las iglesias compartían el pan unos con otros, oraban unos con otros, y todos estaban en comunión, porque ellos entendieron que el amor no solamente tiene que estar en palabras, sino tiene que verse en acciones. Tiene que demostrarse ese amor que nosotros tanto decimos. Entonces, este es un principio, otro principio del por qué hablamos del amor nosotros, porque es un principio de conocimiento. Conocemos a las otras personas y cuando los conocemos queremos ayudarlos, por lo menos orar con ellos, por ellos, guiarlos de alguna manera hacia adelante. Entonces, el primer versículo, el versículo 11, nos dice qué hacer y es amarnos unos a otros, y el segundo versículo es cómo hacerlo, no solamente de palabras, dice, sino con acciones. ¿Está claro eso? Y las hermanas, ¿verdad?, que siempre son las que dicen que me ama, dice que me ama, ¿verdad? Así dice, pero... Y a veces uno eso escucha recurrentemente, pero cuando uno realmente está actuando, se está comportando bien o está ayudando, dicen que eso es una demostración que realmente hay amor ahí. Entonces esperamos que nosotros tengamos ese principio del conocimiento, es decir, un principio. ¿Por qué hablamos del amor? Porque el amor nos identifica. ¿Y por qué hablamos del amor? Porque el amor nos da a nosotros un conocimiento de la otra persona y lo ayudamos. Estamos en la misma página, ¿verdad? Hay un tercer principio que el texto bíblico a nosotros nos enseña, y si nosotros vamos al versículo 12 del capítulo 3, versículo 12 dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Si me siguen ahora al versículo 16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Aquí hay un principio de comunión. ¿Por qué hablamos nosotros del amor? Porque el amor a nosotros nos pone en comunión con las otras personas. ¿Se acuerdan del problema de Juan? Juan tenía este problema, que la iglesia en Éfeso se había dividido. Un grupo estaba siendo agresivo con el otro grupo. Estaba diciéndoles, no reciban a la gente que está yendo a la iglesia a enseñar. Ciérrenles la puerta. No había comunión en ellos. Si no hay comunión, ¿cómo uno va a decir, pues ahí está el amor de Dios?
Cuando uno está en la familia, pero todo el mundo anda peleado, no hay comunión ahí. Y uno, ¿cómo puede decir el amor de Dios está ahí o habita con ellos? Dice, no sean ustedes como Caín, quien mató a Abel. No sean como ellos. Más bien dice, tengan amor unos con otros. Compartan las cosas unos con otros. Tengan comunión ustedes. El versículo 12, Juan les está diciendo, el versículo 16, perdón, Juan les está diciendo a ellos, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ese es el amor que uno tiene que demostrar al hermano o al prójimo. Juan les está respondiendo a la iglesia en Éfeso y les está diciendo que cuando ustedes están demostrando ese mismo amor a las otras personas, Cristo está habitando en ustedes. Pero, ¿qué pasó con este líder de la iglesia que rechazaba a los misioneros que estaban llegando y rechazaba a todo aquel que le ayudaba a los misioneros? Les está diciendo, ahí no mora el amor de Dios. Porque cuando hay amor de Dios ahí hay comunión. ¿Por qué hablamos nosotros del amor? Porque el amor nos identifica, es un principio de comunión que la iglesia cristiana debe tener. La iglesia debe demostrar esa comunión unos con otros. Dios ha hecho al ser humano un ser sociable, ¿verdad? Nadie puede estar solo todo el tiempo. No hay el llanero solitario, como a veces se dice. Nosotros necesariamente fuimos creados para ser seres sociables, para llevarnos, para tener amigos, amigas, para estar dentro de una comunidad. Y esa comunidad tiene que tener comunión. Es decir, debe haber este principio de comunión en la iglesia cristiana. Por eso cuando decimos, hermanos, todos vamos al campamento, esperamos que todos vamos al campamento porque anhelamos tener comunión. Cuando decimos, hermanos, hay estudios bíblicos y queremos que todos vayan al estudio bíblico, pues anhelamos que todos vengan porque pues queremos tener comunión unos con otros. Porque la iglesia cristiana se identifica en la comunión que tiene. Hablamos nosotros del amor porque el amor es comunión. Y anhelamos nosotros tener comunión. En esto nosotros expresamos el amor de Dios, cuando tenemos comunión unos con otros. Y por ahí rapidito les digo, el 24 de octubre a las 7 de la noche, todos deben estar aquí porque vamos a tener una conferencia muy buena para todos ustedes, que va a ser en español y va a venir alguien muy especial que nos va a enseñar. Pero esperamos que todos vengan, ¿verdad? Porque es importante tener comunión unos con otros. Entonces hay tres cosas. El amor a nosotros nos identifica, el amor a nosotros nos ayuda a conocer a la otra persona y el amor también nos enseña que debemos nosotros tener comunión. Ahora, hay una cuarta cosa y con esto terminamos. El texto bíblico nos habla sobre un principio de vida. Si nosotros vemos versículo 13, el versículo 13 dice, así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. A esa gente que estaba siendo rechazada les está diciendo, viejo, no te asustes si el mundo por ahí te desprecia o te odia, no te asustes de eso. Luego, en el versículo 15, dice, si amamos, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Todo el texto del libro de Juan tiene una correlación. Hay cosas que se unen aquí. Y aquí el apóstol está enseñando que el odiar es igual al no amar y el no amar es igual al asesinar a alguien. Cuando uno no está amando, cuando uno le está deseando el mal a alguien, antes de desearle el bien, uno está asesinando ahí a la otra persona. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en la vida cristiana, ¿verdad? Uno conoce de todo y había una hermana que estaba en la iglesia siempre, que levantaba las manos siempre, que era la primera en orar siempre, y de repente había otra hermana que llegó y estaba buscando trabajo ella. Entonces la iglesia le ayudó a esta hermana que estaba buscando trabajo, le ayudó a que un empresario de la iglesia la contrate. Y la contrató y empezó a trabajar a esta hermana en necesidad. Y de repente llega la hermana, ¿verdad? La que siempre estaba en la iglesia, la que siempre era muy religiosa, la hermana.
Y le dice al hermano empresario, le dice, hermano, dice, ¿cómo usted va a contratar a esa persona? Dice, ¿quién sabe cómo le irá? Y el hermano empresario asustado le dice, pero hermana, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué me dice esas cosas? Y la hermana dice, le dejo en la misericordia de Dios a usted por contratar a esa hermana. Y el empresario, ¿verdad? Escuchando todo eso, lo que dijo la hermana, pues decidió despedir a la hermana en necesidad. ¿Qué es lo que hizo esta señora que fue poniendo murmuraciones ahí? ¿Qué es lo que hizo? Literalmente la estaba matando. Esta persona en necesidad lo que quería era un sustento de vida y quería trabajar, pero esta otra persona literalmente la estaba matando con lo que ella estaba diciendo. Entonces aquí hay una correlación entre odiar, entre no amar y entre asesinar a alguien. Y cuando no estamos amando a alguien, no estamos tomando esa visión de Dios que Dios tiene para el ser humano. Y siempre queremos lo que Dios quiere para nosotros. Pero muy pocas veces nosotros queremos lo que Dios quiere para la otra persona. Y aquí, ¿por qué amamos? ¿Por qué hablamos del amor? Porque el amor nos identifica a nosotros como cristianos. ¿Por qué hablamos del amor? Porque el amor nos da a conocer, nos ayuda a conocer a la otra persona. ¿Y por qué nosotros hablamos del amor? Porque el amor nos da comunión. Y también el amor es un principio de vida. Nosotros estamos generando vida, ayudando a las personas a tener vida cuando nosotros estamos en el amor. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros hablamos del amor? Hablamos del amor por estas características. Y así como Juan está diciéndole a la iglesia en Éfeso, a la comunidad de creyentes, no crean que les está hablando a los no creyentes, les está hablando a los creyentes, a los de la iglesia, les está diciendo, miren, ustedes vivan en el amor de Dios. Dios es amor y ustedes deben vivir en el amor de Dios, pero ¿cómo se debe expresar este amor? ¿En el odio? No. En el odio, Caín mató a Abel, ustedes no hagan eso, el amor se debe expresar en la comunión. Se deben identificar ustedes como creyentes cuando están practicando esa misericordia y esa comunión con todos. Ustedes, dice, adopten para su vida ese principio de vida. El amor es eso, un principio de vida, una característica del ser cristiano. Y otra vez, los malos amigos que uno tiene, ¿verdad? Una vez un amigo me dice, viejo, pero yo en vez de amarle, yo lo que quiero, dice, es darle duro, dice, porque no me sale a mí el amor, dice, por ningún lado. Y es la realidad. Uno en su carnalidad, ¿verdad? Uno no quiere amar a nadie. Uno en vez de amar al otro, lo que quiere es despreciar al otro en su carnalidad. En su carne, como diría Pablo. Pero el texto bíblico dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que cuando nosotros tal vez no podemos hacerlo, pidamos a Dios que nos ayude a hacerlo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este amigo me dijo, viejo, yo no puedo, yo trato y quiero, dice, a algunos pues es difícil amar a unos, ¿verdad? A otros es más fácil amar que a otros, pero dice, yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Y es la realidad. Nosotros en nuestra carne es difícil a veces querer amar, querer ser pacientes, querer mostrar misericordia, pero Dios sí puede. Y pidámosle a Dios esa fuerza para poder amar a las otras personas. Y que de nosotros se exprese estos principios, que nos identifiquen, ¿verdad? Como cristianos, porque practicamos el amor. Que nos identifiquen como cristianos porque practicamos la comunión. Que nos identifiquen como cristianos porque conocemos a las otras personas. Y porque de nosotros brota vida en vez de brotar muerte. Y oremos a Dios que nos ayude a amar a las otras personas. Amor a las otras personas es lo mismo que yo anhelo de Dios para mi vida, eso mismo anhelar para la otra persona. En eso, dice, nosotros tendremos comunión. Así la gente nos identificará. Y todo esto, hermanos, como hemos dicho, se resume en el versículo 14. Dice, nosotros hemos pasado de muerte a vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo se relaciona. No podemos tener solamente el principio de comunión y luego olvidarnos del principio de vida. Todo se relaciona. Y una vez más, el versículo 14 dice, nosotros hemos pasado de muerte a vida.
nosotros. Hay comunión ahí. Pasado de muerte a vida, tenemos una identidad y lo sabemos, dice. Ese es el principio de conocimiento, lo sabemos porque amamos a los hermanos. Y el que no ama aún está muerto. Y cuando venga la dificultad de amar a alguien, acordémonos de Dios. De que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y podemos sí amar al prójimo y expresar comunión y expresar vida cuando nosotros nos encomendamos a Dios. Y una vez más dice, ¿cómo demostrarán esto del amor? Con hechos, no con palabras. Y demostremos eso no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia y con la comunión que los hermanos hacen. Si se ponen de pie, por favor, para poder orar por este tiempo. Muy agradecido por todos ustedes.